Anoche fue el último debate de Anatel, donde los 8 candidatos se vieron las caras y trataron de una u otra manera marcar las diferencias y ser lo más convincentes posible, porque faltan 5 días, y tratar de mover esa aguja que hasta ahora ha sido bien esquiva para tener claridad en lo que va a ocurrir. Queremos analizar el momento electoral, los temas que marcaron esta discusión con Alberto Mayol, sociólogo y director de la encuesta La Cosa Nostra. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por venir, igual. Voy a partir así por lo general, que debe ser difícil de responder. ¿Quién ganó el debate? A ver, lo primero que fue un debate, y fue intenso, muy intenso y muy entretenido, cosa que no siempre ocurre. Salieron a jugar los jugadores, salvo Kast, que no quiso jugar, que está con una tesis conservadora respecto a su supuesto primer lugar dentro de la derecha para pasar a segunda vuelta, no quiso arriesgar. Si está equivocado en ese primer lugar en la derecha, fue un gran error. Si está con distancia real, fue una jugada correcta. Es una gran incógnita en ese sentido, porque hay encuestas que dicen una cosa y otras que dicen otra, entonces es una situación distinta. Yo te diría en simple que la persona que en todo el debate jugó mejor es Evelyn Matei. Ahora, y tuvo muchos golpes de efecto. Y los golpes de efecto en este tipo de debates, que son con pocos días, tú decías, quedan solo 5 días. Esto es bien interesante, los debates en realidad trabajan como por 2 semanas. O sea, el debate, ¿El efecto? El efecto no ocurre al día siguiente. Yeah. El efecto no es que la gente se sienta, ve la tele y sale. ¿Ya? En este caso, esto produce muchas conversaciones. Son 3 millones de personas que entiendo que vieron el debate. Sí. ¿Ya? Y eso es espectacular. Y eso significa conversaciones estos días. En la pega debe ser la conversación, sí, el café. Y además fin de semana, viene el fin de semana con los amigos, qué sé yo, en el asado. Entonces viene una conversación y ahí es donde empieza a migrar todo esto. Este es un momento clave. Matei necesitaba eso porque hay una imagen, si uno analiza lo que marca cada uno con lo que la misma gente que te contesta la misma encuesta, cuánto cree que marca, ¿ya? Matei y Kaiser tienen el problema de que no son vistos con el puntaje que ellos tienen. Se les ve por debajo. La gente considera que tienen menos. Yeah. Y en cambio Kast se le atribuye más puntaje del que tiene. Entonces, ese efecto tienen que lograr eliminarlo. Y eso, a estar activos los dos ayer, es muy importante. Ahora, ¿será positivo la postura que tomó Kast en el sentido de ir a jugar el partido de manera defensiva, esperar los 90 minutos y aquí salieron a buscar el partido, sobre todo Evelyn Matei, o sea, con anuncios súper duros de cómo enfrentar la delincuencia, cárcel o cementerio, y un Kaiser que siempre ha mantenido, ¿verdad?, esa visión más firme de sus convicciones, aunque no gusten, digamos? Lo que pasa es que si él hubiese tenido solo este debate defensivo, tal vez no sería problema. El problema es que lleva 2 meses, 3 meses en fase defensiva, donde no ha salido a jugar. Hay un truco que se llama la zona de confort. Los que coachean, los que entrenan a los candidatos, le dicen, mira, te preguntan X y tú tienes que ir a tu zona de confort, por lo tanto tienes que lograr llegar a esa zona de confort y hablas de eso. Claro. Eso es para mantener control sobre el escenario y no caer, no tener problemas. Entonces, él jugó todo el rato con eso. Tenía 7 pistas argumentativas y las pistas era literalmente un sampleo. Respondió lo que quiso. Y apretaba. Claro. ¿Cuál es el problema? Que si eso lo haces una vez en un debate, no hay mucho problema. Pero si tú lo vienes haciendo hace mucho rato, pierdes novedad, pierdes energía, pierdes frescura y pierde flexibilidad. Y esos son todos valores que a los electores les importa mucho. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Matei muy activa, le hace un gol clarísimo con el tema del vidrio. Sí. O sea, la protección. Tú te estás protegiendo a ti, no a la estás gente. Protegiendo a la gente. ¿Ya? Yo prefiero no protegerme a mí y proteger a la gente. Es una jugada brutal porque además el código que usó Kast ahí es un código muy norteamericano y que en Chile no vale. Nosotros vamos siendo cualitativo en el tiempo. De hecho, su puesta en escena es muy parecida a la de Trump. Claro, pero hay cosas culturales. O sea, en Chile eso se ve
como cobardía. Claro. Bueno, nosotros vamos haciendo cualitativo mientras vamos haciendo los trabajos cuantitativos y nos aparecen ese tipo de cosas. Claro, Entonces, además que a Trump efectivamente le dispararon. además le habían disparado, Hay, claro. hay una razón. Hay una razón concreta. Claro. Entonces, es complejo eso. Ahora, lo que interesante es que lo que hizo Kaiser es muy interesante. Kaiser tuvo un inicio espectacular y el cierre no solo espectacular, una cosa superior, porque la jugada de ir a saludar a Matei por su cumpleaños, primero le da un tono que él no ha ocupado, lo humaniza mucho, es un tono humano pero caballero, o sea, desde la altura, desde el juego patriarcal, ¿ya? Pero además salen los dos beneficiados. Sale beneficiada ella porque además se lo toma bien, se pone la flor en el vestido, o sea, es un guiño conjunto, una complicidad, y transforman, y esto es bien interesante, porque cuando uno analiza los datos, Kast, hay jugadores bisagra. Kast es la bisagra de la derecha. Me explico. Si tú miras el sistema completo, la bisagra del sistema es Evelyn Matei. Por allí, cuando se mueven las cosas, lo que se mueve es ella. Entonces ella tiene que juntar a la izquierda con la derecha, ahí todo pasa. En el caso de la derecha, la bisagra es Kast. El problema es si tú de bisagra pasas a jamón de sándwich. Porque estás al medio, estás jugando entre los dos, pero si de repente los dos te aplastan, no funciona. Y lo que ocurrió en la práctica fue eso. Mostraron camaradería, dos jugadores que se veían muy lejanos, y ninguna camaradería, ninguno de los dos con él. Es más, Matei le pegó. Matei le pegó y no una vez. Sí. Ahora, lo conversábamos un poquito antes de ir al aire, pero hay una lectura bien política, más allá del gesto de gentileza, de consideración de Kaiser, que al final se roba la película en el remate. O sea, Sí, pues. hace esto y se hace del cierre Sí, pues. del debate. No. Y lo otro es un gesto y tal vez un mensaje a José Antonio Kast. Si paso segunda vuelta, mi aliada es ella, Sí, no tú. Exacto. Yo leí exactamente eso. Efectivamente, lo que se ve es que esa complicidad personal ofrece una posibilidad de articulación. O sea, para decirlo en simple, uno mide la peligrosidad de cada candidato. La gente dice, no, este tipo es peligroso, qué sé yo. La peligrosidad de Kaiser viene bajando hace rato. Todavía es más alta que la de Kast, Claro. pero viene bajando. Y ya está cerca de Kast. La peligrosidad de Matei es bajísima, al nivel de Mike Nichols, ¿ya? Que es un nivel completamente distinto al resto. Resulta que esta jugada, es evidente, reduce todavía mucho más el riesgo de Kaiser, lo muestra flexible, muestra una posibilidad de alianza con la centro-derecha. Voluntad de diálogo. Y una voluntad de diálogo. Entonces, claro, lo deja muy fuera de juego. Fue una jugada de último minuto que modifica el escenario. Es muy fuerte, pero además es el gol en el tiempo extra. Claro. Entonces es muy importante porque además es un gol relevante en el juego que viene. La verdad es que el debate es difícil que hayan debates tan fuertes, Sí. porque cuando tú llegas al final, muchas veces no vale mucho la pena arriesgar. Mira, los debates son normalmente difíciles de arriesgar porque, ¿qué pasa? Lo que puedes ganar es 1,5 y lo que puedes perder es 4. Entonces el negocio suele ser malo. Pero llegaron asumiendo que hay posibilidades para los tres y los dos que están impugnando, que depende, algunos ya consideran que ya pasó Kaiser y Matei a Kast, yo estoy entre eso, hay otros que dicen que no, ok, pero están allí. Bueno, salieron a jugar el partido muy fuerte, también Jara, que no hay que dejar pasar porque Jara fue contra el gobierno. Y contra el presidente. Y contra el presidente. O sea, acusó el golpe de todo lo que había hecho Boric, que efectivamente era hostil con ella, y ella sale a jugar el partido y es muy clara y encuentra un tono, además, que es mejor que el tono anterior. Ese tono más melifluo de tratar de demostrar como que no tenía tanto carácter porque el comunismo era un problema, resulta que encuentra un tono que le sirve porque además está criticando a su sector y por tanto puede jugarlo. Claro. Ahora, le preguntaron, si no me equivoco, fue Juan Manuel o Matamala, puedo estar ahí con la duda, pero le preguntaron qué mochila le pesaba más, Sí. si ser comunista o el gobierno. Y
no dio una respuesta contundente, ¿ah? Pero si tú haces la lectura final, parece que fuera intrascendente ya para ella el militar o no militar y el famoso gesto de la renuncia y tal. Pero el tema del gobierno, sí. Eso sí le pesa. Esa mochila da la impresión de que Sí. es más pesada porque muchas veces dejado o tratar de dejar en claro que ella no es lo mismo que el gobierno, pese a haber participado de manera bien protagónica en el mismo gobierno. O sea, esas maldiciones de cuando tienes una cosa que está pegada es muy compleja. Es cosa de ver que a mucha gente se le sale, hay gente que lo hace a propósito por maldad, digamos, pero hay mucha gente que se le sale decirle ministra. Bueno, y otros a propósito. Y otros a propósito. Bueno, pero Marco también, Enrique le dice a Marco cada Enrique rato dice a ministra. propósito, eso es una maldad. Sí. Pero efectivamente hay gente que se le sale decir la ministra, Claro. que cuando la describen le dicen la ministra, y por tanto se produce ese hecho de que sigues pegado con el tema del gobierno, no puedes escapar de eso, y eso te plantea un límite. Janet Jara se juega mucho, incluso perdiendo, si ella saca más de 45 puntos en segunda vuelta, es muy distinto a una derrota tan importante. Claro. Y probablemente por eso también piensa en la conveniencia de Kaiser para ella, porque Claro. efectivamente le permite perder, pero perder con menos. 46, 47. Más estrecho. Más estrecho. Y en una de esas, bueno, con la expectativa de ganar. Sí, yo no lo veo. ¿No? ¿Tú No. crees que si gana Kaiser sale presidente? Sí. ¿Sí? Cualquiera de los de la derecha, sí. Cualquiera. ¿Sabes qué? La diferencia es cuánto sacan en segunda vuelta. Pero... Claro. Volviendo al tema de este problema de la candidata Jara respecto a su participación en el gobierno, marcando las diferencias con el gobierno, con el presidente, ¿esto también es un arma de doble filo o no? Porque, uno, está el tema de credibilidad. Créanle o no, si realmente está tan distante del gobierno cuando formó parte de manera bien relevante y harto tiempo dentro del mismo gobierno. Y lo otro es el tema del Partido Comunista. ¿Es creíble tratar de desligarse de su militancia de 14 años? Y por último, si hay una cosa que es bien notable del gobierno es haber sido capaz de mantener una fidelidad de un 30%, pero aunque pasara cualquier cosa, llega con ese capital. Y da la impresión que Jara lo mantiene. Y si empieza a distanciarse del gobierno... No, lo que pasa ahí es lo siguiente, mira, primero ese 30% es bien engañoso porque la forma en que se mide eso es el nivel de aprobación, o sea, dos categorías, aprobar o rechazar el gobierno. Claro. ¿Ya? Nosotros medimos con nota, por ejemplo, ¿ya? Y la nota del gobierno es un 3,2. ¿Y la nota del presidente? La nota del presidente, pero la nota de Boric. La del directamente, presidente, la ya. del presidente. Normalmente están alineadas, entonces 3,2. La nota de Pinochet es un 3,5. La nota de los que están en primer lugar no llega a 5, pero llega a 4,8, qué sé yo. La gente que apoya a Boric, la gente que le está dando una nota azul, no le da un 6 de promedio, le da un 5. Entonces, no es gente que esté así como, oye... Plenamente satisfecha. No, es gente que está protegiendo al sector de la amenaza de la ultraderecha. Esa es la razón por la cual se le entrega este cheque en blanco, por decirlo así, constantemente al gobierno. Entonces, ese es un primer factor. O sea, no es por eso cuando se dice Boric sale y tiene muchas posibilidades después, veamos cómo envejece su gobierno, ¿ya? Porque no es tan claro, con un 3,2 no llegas. No llegas. Ahora, siendo presidente, se debería posicionar como el liderazgo más nítido de la izquierda, pero también tiene otras personas que están muy bien evaluadas. El alcalde de Maipú, Bodanovich, que dijo que por ningún motivo iba a esta elección, lo tenía clarísimo, le fueron a pedir hasta la presidenta Bachelet, pero no quiso, pero no descarta más adelante. No, yo creo que para Boric no va a ser tan fácil el sistema de liderazgo interno. No va a ser tan fácil porque además él nunca ha administrado un sector político, nunca ha administrado un partido político, él nunca tuvo un liderazgo relevante en su propio partido. Era, de hecho, siempre el grupo de él dentro de su partido se llamaba el grupo pequeño. Era básicamente él con Winter y poco más. Entonces, todo ese mundo él no lo sabe administrar y eso lo hacía Giorgio Jackson.
Entonces, y George Jackson claramente no va a estar, no está contento con la situación respecto a Boric. Lo invitaron gentilmente a irse fuera del país, lo invitaron gentilmente a no tener relevancia, lo sacaron del juego y entonces no está contento. Y tengo la impresión de que probablemente Jackson elija a otro líder, por ejemplo a Bodanovich, para poder avanzar en ese camino. Claro. Entonces, esos juegos para Boric no van a ser nada cómodos en ese sentido. Ahora, Jara, respecto a cuánto se puede separar de sus pesos, de sus mochilas, yo creo que lo que pasa con Jara es que ella efectivamente tiene ya poco que ver con el Partido Comunista. El Partido Comunista eligió poco antes de las elecciones, ¿ya?, a su comité central. Claro. Son más de 80 miembros. Ninguno, ni uno solo, es de la órbita de Jara. Ni uno solo. O sea, ella está en un campo hostil por completo allí. O sea, que Jara sea la candidata para el Partido Comunista es un problema. Es un problema. Y entonces ella tiene al presidente de la República jugando en su contra y al presidente de su partido jugando en su contra. Ha hecho lo que ha podido con las dificultades del caso y en este caso termina con un buen debate, pero viene con una campaña muy difícil, porque el problema no está en pantalla, sino que el problema está por detrás. Ese es su gran pasivo. Y entonces el costo del partido es un costo para ella ya, un costo hundido. Y el costo del gobierno, de la relación con el gobierno, yo creo que sí es para ella el problema fundamental en este caso, claro, porque ese 30% no lo va a perder por criticar al gobierno. Ese mundo tiene clarísimo que esas críticas pueden tener validez y no hay ningún problema. Lo que importa es que venga dentro de la familia, digamos, claro, hablemos entre nosotros. O sea, el voto de la izquierda va a ir para... O sea, hay muchos que no van a votar jamás por la extrema derecha. No. Por ningún motivo. Ese voto está claro. Y hay un grupo que puede migrar a Matei porque ya ha migrado. Porque a nosotros nos ha parecido siempre estable. Por ejemplo, Jara en todo el tiempo, desde que ganó la primaria, siempre estable. No se movía prácticamente. Y ahora recién, el último tiempo, empezó a bajar, que nunca había bajado a ciertos niveles. Empezó a bajar. Y eso coincide con el aumento de Matei. Entonces, es bastante evidente que todavía podría absorberse un poco más y eso sería un problema para Jara. Va a pasar a segunda vuelta tranquilamente, va a tener probablemente 10 puntos de distancia con el siguiente o más, ¿ya? Pero más allá de eso, efectivamente hay una migración ahí de gente que dice prefiero que en vez de que salga Kaiser o Kast, prefiero que salga Matei. Entonces van allí asumiendo que el de derecha es el que probablemente gane la segunda vuelta. Tú has reiterado en más de una oportunidad que no descartas que Kaiser sea el que pase segunda vuelta, y si pasa, pues gana la presidencial. Sí. Esa es tu postura. Ahora, ¿por qué crees tú que la gente se podría inclinar mayoritariamente por Kaiser frente a Kast, siendo una persona sin experiencia política larga, sin equipos, sin, digamos, una propuesta de elenco sustancial? ¿Qué es lo que le permitiría entonces pasar a una segunda vuelta? Dos cosas. Primero, su capacidad. Primero, está posicionado en términos políticos muy cerca de Kast. O sea, la posición política de su electorado es muy parecida a la de Kast. Y es un mejor jugador. Juega mejor en la escena más importante de la política, que es la televisión. La televisión es lo que define esto. En primer lugar es eso. En segundo lugar, es que Kast cambió de estrategia en el mes de agosto. Él empezó a tratar de moverse pensando en segunda vuelta ya, moverse un poco más al centro. Y en este momento hay un grupo de unos 18% de la gente de derecha que está en la ultraderecha. Y ese 18% de la población que está en la ultraderecha no quiere escuchar ningún remilgo, no quiere escuchar ningún matiz, no quiere escuchar nada que se parezca, ya, ahora ¿qué le pasó? Ni al diálogo, ni nada. Es la lista del pueblo, pero al revés. ¿No? Y eso se va con Kaiser. Y ese empezó a migrar, eso lo tenía todo, entero Kast, entero. Y resulta que empezó a entrar ahí Kaiser, y empezó a entrar. Y empezó a entrar, no solo a entrar, sino a generar rabia con respecto a Kast. ¿Ya? O sea, aparece el anticastismo dentro de la ultraderecha. Sin pegarle a Kast, públicamente.
sin pegarle, ¿no? Porque son los electores los que empezaron a ver esto de que, este es el que realmente se mantiene en la posición, en que no está cambiando, en que está diciendo todo el rato esta verdad ideológica, pero esta verdad, y no tiene miedo a decirlo. En cambio, Kast estaba administrando su primer lugar. Esto le pasa a todos los que están en primer lugar. Bueno, le pasó a Matei. Le pasó a Matei, le pasó a Kast. Hay un desgaste ¿Y también. cuál sería la ventaja de Kaiser en ese sentido? Que es simplemente suerte. Que si él creció ahora, no le va a tocar escrutinio. No le va a tocar estar primero y recibiendo todo el rato. Claro. Entonces, el problema de ir primero en elecciones muy competitivas es tremendo. Te llevas todo el peso. Te llevas todo el peso, claro. Y sobre todo dentro del mismo sector. Las peores batallas son dentro de un mismo sector. No tiene nada que ver con la derecha se autofagocita. Claro, están en un juego. Ahora, ojo, sí, se fagocitan, pero el hecho de que haya un conflicto en la derecha mata de hambre a la izquierda. Porque lo que es entretenido, las elecciones son... El protagonismo. El protagonismo. Claro. Cuando hay un conflicto, aumentan los votos. O sea, si Osandón no se pelea con Piñera en esa famosa primaria, ¿ya? Si no ocurre eso, Osandón no sale segundo. Osandón ahí creció un montón y creció Piñera también. Claro. Y sumaron muchos más votos. Se roban la película. Se roban la película. Entonces eso es lo que está pasando. Lo que puede pasar es que efectivamente la suma de los tres de derecha no sea 55 ni 53, sino que sea 57 o 60 en pasando a segunda vuelta. Entonces esa suma es muy espectacular, nunca ha ocurrido en la derecha chilena en la historia. Bueno, y eso puede permear también o abrazar a la parlamentaria, que es clave, porque un presidente con mayoría en el Congreso es otra cosa a tener una oposición fuerte en el Congreso. La derecha va a tener una mayoría importante en el Congreso probablemente. Ahora, importante, recordemos que todos los gobiernos que han tenido mayorías importantes, igual después tienen discos los que se salen y qué sé yo, en Chile no hay nada. El segundo gobierno de Michelle Bachelet tenían mayoría. Mucha mayoría y no podían ejecutarla. Les costó cualquier cantidad. Entonces eso siempre hay que mirarlo con reserva, pero la votación va a ser muy buena. La duda es si cosa de las dos listas que se generó, ¿cuánto van a pagar de precio? Porque van a pagar un precio por haber ido en dos listas. Porque ¿qué es lo que significa eso? Significa que la cifra repartidora, de repente te faltó un poquitito para poder sacar, para doblar, para sacar otro. Y no estuvo. Y no estuvo. Entonces vas a perder algunos diputados, algunos senadores. Con un poco más de suerte se pierde muy poco, con un poco menos de suerte se pierde mucho. Entonces, pero no van a ser el óptimo en ese sentido. Pero sí van a tener una votación muy alta. Claro. El tema de seguridad es el más relevante hoy día para todos. Para todos. Fíjate que es interesante porque no es tan así. ¿Por qué? Eso dice el toma protagónico, si tú lo preguntas, así como... Pero hicimos un ejercicio que es bien interesante. Le dijimos a las personas, usted es el presidente. Ya. Usted es el presidente. Y tiene una cantidad de dinero importante que puede destinar al tema que usted quiera. Es suficiente plata para que sea relevante al lugar donde va a llegar, pero no es suficiente plata para que lo pueda dividir. Así que tiene que elegir un tema. Ya. Resulta que seguridad y educación están prácticamente empatados. Y nadie habló de educación. ¿Y salud? No, mucho más abajo. ¿Ayer no se habló de educación? ¿Y no se habló de educación? No. ¿De salud tampoco? Matei habló muy un poco, poco. metió el tema de educación, porque no hubo preguntas tampoco. Claro. Metió el tema de educación un par de veces, pero corto, porque no había mucho espacio, pero el tema no estuvo. Y tiene una atracción importante, una atracción de voto importante, y nadie habló. Sí, es bien increíble, que fue el tema por el cual probablemente llegó el gobierno pasado. Exacto. Y que no donde fracasó mucho. Y fracasó, claro. Y donde fracasa el gobierno. Entonces tiene una oportunidad muy grande de salir a jugar ese partido. Y no se ocupó. Bueno, ahí también está, yo creo que hay que ser, y aquí soy autoflagelante como parte del gremio, Ya. pero a veces cometemos el error, creo yo, me incluyo, en enfocarnos en una pauta demasiado reiterativa. Yo creo que hay temas que se han requete contrahablado. O sea, pensiones, ¿por qué íbamos a hablar más
de pensiones. Y, ¿Tiene mucho sentido? y los mismos candidatos han dicho y han marcado sus posturas respecto a las pastillas, respecto al aborto. Creo que son temas sabidos. Derechos humanos, la misma cosa. Creo que a Kaiser se le ha preguntado 20 veces por Krasnov. Y me llama la atención que no haya sido tema de la educación. Tal vez hay temas que pueden ser menos sexy, por decirlo de alguna manera, pero creo que son menos sexy, a veces mal comprendidos de parte de nosotros, pero que para la gente son mucho más importantes. Mira, tal vez se ha atendido hace mucho tiempo la necesidad de mejorar la educación en términos de la educación superior. Pero yo te aseguro que hay muchos papás y hay muchas familias que están mucho más preocupadas de la educación inicial, del colegio, sobre todo post-pandemia. Por supuesto. Está la Oye, crema. pero, a ver, Chile bajó 20 puntos, 20 puntos en 10 años en la prueba PISA. 20 puntos se recuperan como en 10 años, haciéndolo súper bien. Chile está a 50 puntos PISA de poder acercarse a algún país desarrollado. 50 puntos es un universo. ¿Ya? Entonces, y Chile quiere ser desarrollado, y Chile no va a ser desarrollado porque llegue una enorme cantidad de inversión extranjera a los temas de energía y minería. No, Chile va a ser desarrollado en la medida que con 50 puntos PISA más tú vas a tener innovación, vas a tener desarrollo tecnológico, vas a tener todo eso. Entonces, allí hay un bolsón de temas que no se tocaron, que estaban ahí con una oportunidad muy grande políticamente y que, sin embargo, no se vieron porque, bien lo dices tú, efectivamente no se habló. Mira, a nosotros nos pasa en las universidades. Las universidades, el primer año es prácticamente propedéutico. Es que lleguen a tener las condiciones para estar en la universidad. Se hace como un repaso. Entonces, claro. Es O sea, como... hasta los alumnos de pedagogía. Exacto. O sea, que llegan sin comprensión de lectura, sí, es brutal. Y tenemos un problema con niños que están leyendo recién realmente en cuarto básico. Claro. Tenemos un conjunto de problemas donde el 80% de los estudiantes no cumplen el 80% de asistencia a los colegios. O sea, los padres están creyendo menos en la educación. ¿Ya? Si el chico, o sea, diálogos reales, así como, oye, mi hijo no fue, ¿y por qué no fue? No, porque jugaba el Chelsea con el Liverpool. Pero claro. ¿Cómo lo dejaste? No, sí, porque le pregunté si había algo importante. ¿Cómo si había algo importante? Claro. Entonces, o sea, si no tiene prueba, no es importante. No hay la convicción que la educación es más importante para... Eso en Chile era como, compadre, usted va al... O sea, ¿no tiene fiebre? Va, es que me duele. No, sin fiebre, se va para el colegio. 138... Claro, se va para el colegio. No había posibilidad. Entonces, esa cultura no ha tenido una reivindicación. Y tú la tocas y tocas una fibra súper importante para los chilenos. Y estamos en el último día de campaña y resulta ¿Y por qué los candidatos no han hecho esa lectura? Porque ayer quedó clarísimo que una de las bazucas más importantes que tienen los candidatos hoy día es enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. En eso han sido súper reiterativos y ayer se la jugaron. O sea, todos llevaron así, ¿quién propone la cosa más dura? ¿Quién pone más balas? Hasta Parisi, o sea, se fueron con todo. Mira, y el problema es el siguiente. Para que le toque gobernar, mover los datos de delincuencia y de crimen organizado es lejos lo más difícil. Es lejos lo más difícil porque lo que deja de funcionar cuando eso aumenta no es 2, 3 instituciones, 2, 3 cosas. Deja de funcionar la sociedad. Es la sociedad la que está en problemas. Pierdes toda libertad. Y es la pérdida de las normas sociales. O sea, el crimen organizado vive porque alrededor de él hay gente que lo tolera. Claro. Si no, no vive. Y un Estado que no llega. Y un Estado que no llega y una sociedad que empieza a adaptarse a eso, que empieza a vivirlo como algo normal. Ya no salgo. Claro, ya no salgo. No, y peor que eso. Tú sabes que en la casa de más allá pasan cosas muy raras que de repente, oye, dicen que secuestran, ¿ya? Dicen que esto, y resulta que, pero tú te quedas callado. Bueno, por temor también. Por temor, bueno, pero eso es el caldo de cultivo con el cual funciona esto. Entonces, primero es temor, luego es adaptación, primero es, oye, no podemos hacer nada contra esto, luego tu hijo empieza a trabajar en eso y llega con dinero, ¿ya? Entonces, es un camino, ese camino es social, ese camino tiene una ruta. Entonces, mira, tengo unos estudiantes que hicieron una tesis muy buena y en esa tesis lo que mostraban es que si uno toma las variables más importantes que uno podría mover para reducir la delincuencia, ¿ya? A nivel de las comunas, resulta la que más pesa un 7%. O
O sea, tú haces una variable súper importante, súper cara, súper difícil, aumento de la cantidad de carabineros por cada comuna, que se demora tiempo, qué sé yo, pesa un 7%. Claro. La segunda variable más importante no tiene nada que ver con seguridad. La segunda variable importante es la educación. Lo que estábamos hablando recién. Entonces al final, tú necesitas mejores barrios, infraestructura pública, ¿ya? Cuidado, capacidad estatal en esos lugares. O sea, dependes de otras cosas que no son la sanción que voy a poner, que no son eso. ¿Ya? La sanción se tiene que cumplir. Eso sí marca muy claramente, o sea, la importancia del cumplimiento de las sanciones. Claro. Pero eso tiene que ver, y otro indicador que es súper importante en todas partes del mundo, encontrar al que delinquió. Claro. Encontrarlo. O sea, que la probabilidad de que tú cometas un delito y te encuentren sea alta. Eso es fundamental. Entonces, son todos esos los elementos clave. Y la verdad es que la discusión tal como está va a significar que el que gobierne le va a tocar, resulta que decir a los 6 meses, decir que los datos se han movido, buscando algún dato por aquí, por allá. No va a ser fácil. Pero no están así. Lo último, dentro de las propuestas, fíjate que el único que habla de algo distinto que incrementar la fuerza policial es Kaiser. Sí. Que dice que esto no se resuelve con más policías, sino que hay que reformar el Ministerio Público, hay que reformar el sistema de justicia y fortalecer el Código Penal. Sí. Hay una visión distinta, creo que es el que ha marcado esa diferencia con las otras propuestas. Sí, ahora la gran pregunta, aquí en los temas de sistemas de justicia, el diablo está en los detalles, porque uno dice que el problema hoy día está súper claro, que el problema de los nombramientos son un problema. La corrupción. Ahora, la pregunta es si alguien tiene que nombrar a alguien. Claro. Entonces, lo complejo de eso, cuando tú distribuyes poder, es muy grande. Y entonces se lo deja solo al presidente, se lo deja al Congreso. Empiezan, o sea, ¿a dónde va a estar el lugar celestial donde se nombre a la gente? Claro. Es muy complicado. Entonces, por eso muchos no quieren entrar tampoco, porque dicen, oye, esta reforma hay que diseñarla, porque se dice muy rápido, oye, vamos a cambiar todo el sistema de justicia, y anda a hacerlo, porque muchas veces ha pasado, pasó con las medidas anticorrupción que tomó Michelle Bachelet, objetivamente, dato por dato, no han funcionado. Claro. Tú tienes un sistema público mucho más engorroso, mucho más difícil, que perjudica para hacer la pega normal y que no evita la corrupción. Bueno, y hemos visto tantos hechos de corrupción, no solamente los casos convenio, lo de las licencias médicas, en fin, tantas cosas. Ahora, la justicia con miembros de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, que están ahí en el banquillo los acusados. Alberto Mayol, muchísimas gracias por venir. Gracias por tu análisis. Que tenga muy buen día. Bien, son las 9:39.